Amigos y amigos, nuevamente aquí a través de La Tulpa, de su espacio de diálogo intercultural e intergeneracional. Alicia Mushkakapay, Chimashiyukuna, Sumagrimayukunawan Kaipi, Kunurishpa, Kaipi Tiajushpa, Rimagripanchi. Vamos a dialogar en breve con una invitada especial, ya pronto le conocerán. Ella es la coordinadora general de Corporación Indoamérica y estaremos hablando sobre este gran festival infantil Inti Raymi 2024. Regresamos. Bienvenidos nuevamente a su espacio de La Tulpa, este espacio donde dialogamos temas culturales, temas de actualidad. Y en este momento nos encontramos con una invitada especial, quien nos dará a conocer de este gran festival infantil Inti Raymi 2024. El Inti Raymi también se viven en las comunidades, pero también tienen la raíz en los más pequeñitos. Así es, bienvenida, por favor, queremos conocerle, cuál es su nombre y a qué organización representamos. Muchísimas gracias, antes que nada a PAC TV por la apertura para promocionar nuestro evento de este fin de semana. Yo soy Rosario Cadena, coordinadora general de Corporación Indoamérica de la ciudad de Ibarra. Bienvenida, Rosario, y también le damos un saludito por ahí a nuestra compañera Yolanda Quintana, quien también está trabajando, ya como mencionábamos en la pausa que teníamos, pues ya están a puertas de realizar este gran festival. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace la idea de realizar este festival? Bueno, hace un año atrás, somos una agrupación, de hecho, que ya tiene 34 años de trayectoria nacional e internacional, y realizamos varios festivales, sean nacionales o internacionales, durante el año. Precisamente en el 2023 surgió esta idea de involucrar a los niños en la celebración del Inti Raymi, porque generalmente las zapateadas involucran solamente a las personas adultas. Creemos que como danzantes y como gestores culturales también es importante transmitir estas manifestaciones y tradiciones a los más pequeños. Por eso se hizo esta primera edición, donde participaron 10 agrupaciones de la provincia de Imbabura, y al tener esta aceptación tan buena, pues creemos que debemos seguirla realizando año tras año, porque es una manera muy bonita de involucrar mediante el arte de la danza a los niños en esta celebración del Inti Raymi. Así es, son maravillosas presentaciones, ahí podemos ver en las imágenes, ¿no? Llenas de cultura, de tradición, y qué bonito, lo más bonito es la alegría que transmiten los más pequeñitos, con su forma, también con las herramientas que se utilizan, ¿no? Y bueno, dentro de estos festivales, ¿qué tipo de músicas, qué tipo de danzas suelen presentarse? Bueno, les pedimos, como siempre, en las bases de participación a las agrupaciones que se inscriben, que sea música folclórica de la fecha del Inti Raymi, las zapateadas, la tradicional música que se utiliza para los bailes, y por eso también tenemos que cuidar mucho la vestimenta que van a utilizar nuestros bailarines. Eso es lo que se les ha pedido que tomen en cuenta a los directores de todas las agrupaciones que vienen. ¿Y más o menos cuántos danzantes integra este festival? Bueno, en esta ocasión vamos a tener la participación activa de 12 agrupaciones, tanto de Imbabura como de algunas ciudades del país y del sur de Colombia, así que vamos a tener en escena alrededor de 144 niños danzantes. Demostrando su talento y su alegría, ¿no? Adelántanos un poquito, y estas agrupaciones de Colombia, ¿quiénes son? Y de igual manera, ¿cómo consiguieron ese contacto con los países hermanos? Bueno, se hizo una convocatoria mediante redes sociales. En realidad la convocatoria era nacional, pero por las redes sociales llegó a varios países. De hecho, habían agrupaciones de México, de Panamá que querían venir, pero realmente hay que ser sinceros, y la inversión de un pasaje aéreo pues no simboliza el hecho de venir a participar únicamente 2 días. Las agrupaciones de Colombia se les tomó en cuenta porque están relativamente cerca, una es de Pupiales y la otra es de Ipiales,
tendrán que viajar algunas horitas, pero no están tan lejos. Así que las redes sociales ahora nos abren muchos campos, nos abren muchas puertas, tenemos muchos contactos por el trabajo que hacemos durante nuestra trayectoria artística y de esa manera hemos logrado que estas 12 agrupaciones estén presentes en este segundo festival. Para Corporación Indoamérica un arduo trabajo que seguramente estarán desde el año anterior preparándose, ya imaginándose en escena a todos estos grandes grupos. Queremos conocerles también a ustedes un poquito. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, Corporación Indoamérica es una agrupación cultural que nació en 1990 bajo la visión de nuestro fundador, el licenciado Estuardo Guamán Arévalo, quien en paz descanse. Desde el 2021 está dirigido por su esposa, la licenciada Yolanda Quintana, y siempre hemos venido haciendo un trabajo dancístico que permita fortalecer y difundir las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, de Latinoamérica y del mundo, y es lo que llevamos tanto a los escenarios nacionales como internacionales. ¿Dentro de Corporación Indoamérica están solamente niños? ¿De qué edades? No. En Corporación Indoamérica tenemos bailarines desde los 7 años de edad en adelante, hasta que digan que puedan bailar. Ya, hasta que el cuerpo aguante, dicen por ahí. Ya, y justamente queremos saber de dónde nomás participan los danzantes en la agrupación. Bueno, las dos agrupaciones que vienen de Colombia son Aguancay Kids, que viene desde Ipiales, me parece, y también tenemos a la agrupación Quillari, también viene de Colombia. Tenemos otras agrupaciones que vienen de diferentes partes del Ecuador, como el Centro de Estudios Dancísticos del Ecuador con su extensión en el Cantón Quijos. Tenemos a la Escuela de Danza Tradicional Ambato y por ahí se me está escapando una. Es la Escuela Asiri, que también viene desde la ciudad de Quito. Entonces, varias agrupaciones a nivel nacional e internacional. Y bueno, usted que ha participado ya del primer encuentro, de este primer festival, ¿cuál fue su sentir? Ya se vienen, ya estamos a un día nomás de esta preparación. ¿Cuál es su sentir al ver a los más pequeñitos también demostrar su talento en escenario? Es bonito involucrar a los pequeños. Nosotros en un escenario como grandes vivimos la emoción y la adrenalina de salir a una presentación. Imaginamos que los pequeños aún viven el doble de emoción, ¿no? Ellos aman la danza y por eso están en sus agrupaciones y creemos que es muy importante el poder brindarles este tipo de espacios donde puedan fortalecer su amor al arte de la danza. Y de igual manera, en el ámbito de la danza, ¿existe apoyo para que se sigan fomentando estos proyectos? ¿Qué piensa usted? Bueno, realmente es muy difícil. Hay que gestionar mucho con la empresa pública, mucho más con la empresa privada, pero cuando se quiere hacer las cosas y se trabaja con amor, todo sale bien. De hecho, es un sacrificio doble para los integrantes, porque a veces la agrupación hasta queda endeudada, pero nadie nos va a quitar ese gusto de realizar los festivales como lo hemos venido haciendo ya durante muchos años. Bueno, vamos a leer unos comentarios que nos dejan por aquí. Unape Imbabura: Corporación Indoamérica Ecuador, un grupo que ha trascendido en el tiempo, orgullosos de nuestras raíces y de las artes, nos dice. Y también Marcelo Manosalvas, que es una de las personas que también está apoyando, gestor cultural. Saludos también para Marcelito, nos dice: muy buena entrevista, estimada Rosario Cadena, felicitaciones y éxitos en estas jornadas artísticas culturales. Entonces, estamos también contentos de que haya estos espacios para los más pequeñitos. Ahora, por favor, Rosario, la invitación. ¿Dónde, cuándo y a qué hora hay que estar por allá? Bueno, hablando de Marcelito y la UNAPE, también permítame agradecer a todas las marcas auspiciantes que han hecho posible que este evento se haga realidad. Tenemos que agradecer a la Alcaldía de Ibarra, que es la que nos está prestando los espacios físicos, a UNAPE, que es quien se ha encargado de toda la parte logística, a la Asociación de Carchenses Residentes en Ibarra y a Reina Nacional del Folclore Imbabura, que por cierto le cuento va a haber también una sorpresa muy bonita el día domingo, ya que en la gala final vamos a elegir a la reina del festival. Qué bonito. Entonces hagamos la invitación, Rosario, como decíamos, ¿dónde, cuándo y a qué horas hay que estar por allá? Por favor, todos quedan cordialmente invitados a vivir un fin de semana de danza, de cultura, de tradición y de amor
a los niños que tanto disfrutan de la danza. Tenemos una cita este sábado 15 de junio a partir de las 3 de la tarde en el Centro Cultural El Cuartel. Ahí se desarrollará la apertura del festival y un ritual especial con los yachaks y la participación de todos los niños que vienen de las delegaciones invitadas. El domingo 16 de junio estaremos presentes a las 10 de la mañana en la Escuela Alejandro Pasquel Monje del barrio La Florida de la ciudad de Ibarra, donde también se va a estar desarrollando un festival a propósito del Día Mundial del Refugiado. Y a las 15 horas los esperamos en nuestro evento de gala en el Teatro Gran Colombia, donde se presentarán todas las agrupaciones y escogeremos a nuestra reina del festival de entre las delegadas de las agrupaciones que participarán. Rosario, un saludito para todos aquellos niños, a todas las agrupaciones que van a participar, que seguramente estarán repasando, ensayando en cada una de sus localidades. Bueno, sí queremos agradecerle a Latin Folk Dance, a Quillari Danza, a Sumagnina, a Quillasisa, al Centro de Estudios Dancísticos del Ecuador Quijos, a Siri, a la Escuela de Danza Shayari, a la Escuela de Danza Tradicional Ambato, a Quillari desde Colombia, a Danzarte desde San Antonio, a Huancay Kids, por ahí se me escapa Mushuk Pacari, parece, y los anfitriones, por supuesto, nuestros niños de Corporación Indoamérica, agradecerles a sus directores y a sus padres de familia, porque son principalmente quienes motivan a la niñez para que vengan, para que disfruten de este festival. Lo hemos hecho con mucho amor, lo hemos hecho pensando en difundir la tradición y cultura del Inti Raymi en las nuevas generaciones, así que esperamos que todos ustedes nos acompañen. Muchísimas gracias, Rosario, que nos trae estos grandes festivales, estas grandes noticias para acercarnos y sentir verdaderamente el Inti Raymi. No bailar por bailar, no estar acompañando por acompañar, sino verdaderamente sentir, y eso es lo que hacen las agrupaciones, ¿no? Darles ese conocimiento de dónde nosotros estamos saliendo y por qué danzamos. Así es. Y bueno, gracias por acompañarnos en este espacio de la Tulpa. Recuerde, sábado 15 y domingo 16 en la ciudad de Ibarra se estará realizando este gran festival de danza infantil Inti Raymi 2024. Lleve a su familia, a sus amiguitos también para acompañarles y demostrar y sobre todo conocer el talento de los más pequeñitos. Gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Comparta, deje sus comentarios y recuerde también que estamos a través de las redes sociales YouTube, TikTok y Telegram. Yupay chapanchi mashiukuna ñukanchi pakta kashkamanda ali punjauta ali chishiuta charipichi. Yupay chan.